En esta última carrera de Fórmula 1 de 2019 hemos visto algunas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, un rendimiento tremendamente pobre de los Ferrari, lejos de Mercedes, incluso de Red Bull, con un Vettel incluso por detrás de su compañero Leclerc. También hemos visto un McLaren muy desdibujado respecto a lo que solía ser al menos este año. Así que la intención es hacer un análisis de lo que ha sido esta carrera para que entendamos bien por qué se tomaron ciertas decisiones, por qué pasó lo que pasó. Así que nada, vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Pues como decía, vamos a hacer un análisis exhaustivo de lo que pasó en esta carrera. Como siempre, utilizando los gráficos que están todos disponibles en el blog, por supuesto. Tienes un enlace en la descripción por si lo quieres ver y tomar tus propias decisiones, así como comprobar los temas que tratamos aquí. Pero pasando al análisis, quiero empezar por un rendimiento de McLaren que a priori pareció un poco pobre. Vemos aquí los tiempos de ambos McLaren durante lo que fue la carrera y vemos como aunque Carlos Sainz terminó décimo y Norris al final octavo, parecía que Carlos iba mucho peor que Norris, y realmente vemos que durante todo este tramo, en este segundo stint de ambos pilotos, en el que ambos llevaban el neumático duro, como podemos ver por el color de los círculos, cuando el neumático era duro vemos el círculo gris, cuando era el neumático medio es el color amarillo y el neumático blando pues aquí por ejemplo el color rojo. Entonces vemos como en el primer stint en el que ambos llevaban el neumático rojo, el neumático más blando, iban calcando tiempo, Norris Sainz. Es cierto que Norris un poquito más rápido porque vemos que sus tiempos son inferiores, pero bueno, prácticamente iguales. Luego ya vimos como en el segundo stint con el neumático duro ambos calcaban tiempo. Lógicamente ya en el último pues Carlos cambió de neumático y además montó uno más blando, entonces lógicamente iba a ser Carlos mucho más rápido que Norris, pero aunque vemos una diferencia tremenda bueno, al final fueron octavo y décimo, que no están tan distantes, pero si nos fijamos en la carrera parecía que había mucha distancia entre ellos y realmente si nos fijamos en los tiempos no había una diferencia de rendimiento tan alta. Sí es cierto que Carlos tuvo que entrar a hacer una segunda parada y Norris no, y es que además si nos fijamos vemos como Norris iba manteniendo unos tiempos lineales descendentes con un poquito más de regularidad. Sí es cierto que aquí ya se disparan y parece que empieza a perder tiempo a partir de ahí, pero bueno, ahí es cuando ya se encuentra con Checo Pérez, que al final le terminó pasando, pero estuvo durante muchas vueltas teniendo que defenderse él, entonces pues eso te hace perder mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que vengo a destacar es que ambos McLaren tuvieron un ritmo prácticamente similar, aunque eso supusiera que perdiesen muchas posiciones. Vemos aquí tanto los dos McLaren como los dos Renault que los cuatro pilotos, los dos de cada equipo, perdieron muchas posiciones, y esto simplemente fue porque fueron los cuatro pilotos que pasaron a Q3 junto con Vettel con los neumáticos blandos. Entonces vemos como aquí tenemos los dos Renault y Carlos Sainz empezando con el neumático blando, y aquí Norris también con el neumático blando, que es el rojo. Vemos aquí la progresión por vueltas del neumático que utilizó cada uno. Una vez más, el medio es el amarillo y el duro es el gris. Entonces, bueno, vemos que los cuatro pilotos empezaron con el neumático blando y a ninguno le funcionó porque los cuatro terminaron perdiendo posiciones en carrera. De hecho, vemos aquí, por ejemplo, a Pérez, que empezó con el neumático medio, el amarillo, y alargó muchísimo su stint, más que prácticamente nadie. Solo, bueno, Kvyat, por ejemplo, pues salió con el duro y sí que lo pudo alargar más, pero fue el piloto que más vueltas dio en ese primer stint con el neumático medio, y fíjate lo bien que le salió, que pudo ganar varias posiciones. Y lo mismo con Kvyat, que si es cierto que salió con el duro, no con el medio, también pudo aprovechar y ganar muchas posiciones. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Porque al final lo que condenó la carrera tanto de McLaren como de Renault fue salir con el neumático blando. Sí es cierto que no puedes elegir si pasas a Q3, pero una vez más este año vemos cómo parece que compensa no pasar a Q3, quedarte a lo mejor el 11 o el 12 en la salida, pero poder elegir neumático al final en carrera, que es cuando se deciden y se reparten los puntos, pues vas a ganar muchas posiciones y te va a salir mucho más rentable. De hecho, no se le puede culpar mucho, entre comillas, porque esta era la predicción que daba Pirelli, y decían que la estrategia más rápida iba a ser saliendo con los blandos, parando entre la vuelta 7-14 y luego ya pones el duro y tiras hasta el final, pero ya vemos como ni mucho menos esta era la mejor parada. De hecho vemos como la segunda mejor estrategia, que teóricamente era saliendo con el medio y luego poniendo el duro, dicen que es más o menos equivalente, pero decían que tenías que parar en la vuelta 10-18, y la realidad fue que quien aprovechó realmente eso fue pilotos como Pérez, que paró mucho más tarde, casi en la vuelta 40, dio 37 vueltas con ese neumático amarillo. De hecho, otros pilotos de arriba, como por ejemplo Hamilton o Verstappen o Bottas, pues fíjate dónde terminaron parando, mucho más
mucho más tarde que la vuelta 18. Entonces, bueno, estas predicciones de Pirelli sabemos que se toman no con tanta información como pueden tener los equipos, pero bueno, es interesante ver lo difícil que es realmente predecir la estrategia antes de salir a pista el domingo y ver realmente cómo está la pista, cómo se están degradando los neumáticos, cómo rinde cada uno, ¿no? Entonces, pues ya por último, dejando un poco al lado este tema de las estrategias, vemos que la única estrategia que realmente funcionó fueron a una parada pasando de duro a medio o de medio a duro, porque vemos aquí que estas son las medias de posiciones ganadas, es decir, haciendo una media de todos los pilotos que han utilizado esas estrategias, cuántas posiciones se han ganado y cuántas se han perdido. Y si vemos que todos los que hicieron 2 paradas terminaron perdiendo posición, bueno, todas las estrategias a 2 paradas terminaron perdiendo posición, mejor dicho, en una media de lo que ganaron. Luego sí es cierto que hay otra gente que hizo blando medio, blando duro, es decir, una sola parada, pero aún así la media salía desfavorable, es decir, que la única estrategia buena realmente que teníamos aquí era salir con duro y pasar a medio, o salir con medio y pasar a duro, porque la degradación al final fue más alta de lo que se esperaba. Entonces esto pues al final provoca que no se pueda tirar tanto del neumático blando, y vemos aquí como esto es la proporción de vueltas totales que se dieron en carrera, como más de la mitad se dieron con el neumático duro, que aún así no funcionó tan bien como se esperaba. Entonces eso lo que hizo fue favorecer que se diesen muchísimas más vueltas con el neumático medio, que es este amarillo, que con el rojo, que es el blando. Entonces, bueno, es lo que pasa siempre, ¿no? Si la degradación es demasiado alta, pues se tiene que intentar poner el neumático más duro posible, y si ya sales condenado con el neumático blando, pues tu rendimiento va a ser muy pobre. Y luego ya, si seguimos viendo algunos casos de gente que acertó de pleno, pues tenemos aquí los Racing Point, pero esta vez los Racing Point significa hablar de Checo Pérez única y exclusivamente. Vemos como en el segundo stint de Stroll estos tiempos ya te condenan una carrera entera, no hay forma prácticamente de salvar eso. Y luego, pues bueno, sabemos que además tuvo un accidente con Gasly, para mí culpa claramente de Stroll, que se pasa un poco largo y choca, entonces tiene que entrar muy pronto, tiene que poner el neumático duro, un neumático duro que no aguantaba tanto como para llegar al final. Entonces, bueno, al final vemos como mucha irregularidad porque entró en tráfico, tuvo que adelantar, y además un Racing Point, siendo realista, no es un Mercedes, ¿no? Que Bottas adelantaba como quería, pero con un Racing Point es mucho más complicado. Entonces al final terminó condenando su carrera, pero insisto, sobre todo por ese toque en la salida, que para mí fue culpa suya. Luego tenemos el caso contrario, que es Pérez, que salió con un neumático medio, igual que Stroll, pero mantiene unos tiempos tremendamente regulares. Vemos que con este neumático medio fue capaz, lógicamente en estas primeras vueltas pues tienes un poquito más de tráfico, te encuentras con algunas dificultades en pista, pero supo mantener perfectamente ese ritmo con el neumático medio, manteniendo un buen ritmo y además sin degradarlos excesivamente, porque cuando tienes algunos picos, ¿no? Como veníamos estos de Stroll, pues eso te degrada mucho el neumático, porque cometes un error en una curva y ya la degradación sufre muchísimo. Entonces Pérez lo hizo todo bien. Luego ya vemos aquí como hay algunos picos, porque bueno, tiene que adelantar a Norris con ese neumático duro, pero fíjate las pocas vueltas que da con el neumático duro, sobre todo respecto al neumático medio. Al final, pues nada, una prueba más de cómo fue la carrera de estos dos. Y si vemos aquí la evolución, pues tenemos un Checo Pérez que fue remontando hasta la 7ª posición con esos neumáticos medios, y cuando tuvo que parar, sí es cierto que perdió muchas posiciones, se quedó en la posición 12, luego con ese neumático duro fue capaz de remontar, gracias a que su neumático, aunque fuese el más duro, es decir, el teóricamente más lento, estaba mucho más fresco que el de su competencia, entonces lo pudo pasar, que es lo que pasó por ejemplo con Norris, ¿no? Y luego si subimos un poquito más en la tabla, pues tenemos el rendimiento de Mercedes, como podemos ver aquí, que fue espectacular. Lógicamente llama mucho la atención en estas primeras vueltas de aquí para atrás, como el rendimiento de Hamilton, que es la línea turquesa, aunque ambos tienen el neumático amarillo, es mucho más rápido, pero claro, Bottas sale el último y en todas las vueltas tuvo que adelantar a alguien. Además lo hizo muy bien, no se complicó la vida excesivamente. Sabemos que es como un poco el punto débil de Bottas, tanto eso como la irregularidad, el poder adelantar, me refiero. Pero bueno, esta vez lo solventó bastante bien, recuperó bastantes posiciones muy rápido, pero bueno, eso inevitablemente te va a costar tiempo en el primer stint. Luego ya, cuando ambos ponen el neumático duro, pues prácticamente calcan tiempo. Lo que pasa es que bueno, está un poco desvirtuado esto, porque realmente Hamilton pues vemos que da muchas vueltas cargando batería sin perder excesivo tiempo, no era muy extremo, pero vemos como lo que estaba intentando es dar la vuelta rápida, es decir, hace vueltas lentas cargando batería y luego intenta dar el golpe de una vuelta rápida, que en una sola vuelta, gastando toda la batería que ha cargado las vueltas anteriores. Entonces bueno, es un poco complicado analizar hasta qué punto podía mantener el ritmo Hamilton, pero si lo comparamos por ejemplo con Verstappen, vemos que en el primer stint ambos, sí es cierto que Verstappen tenía un poco de tráfico, estaba entre los dos Ferrari, pero bueno, los tiempos de Verstappen vemos que son vuelta a vuelta, son varias décimas peores que los de Hamilton. Entonces
creo que el rendimiento de Mercedes no tenía aquí ninguna competencia, ni siquiera Red Bull, porque luego vemos como, aunque Hamilton estuviese aquí cargando baterías y Verstappen no, Verstappen intentase recortar tiempos, porque de hecho se ve aquí, ¿no? que Hamilton lo que hace es intentar cargar baterías perdiendo tiempo para luego dar esa vuelta rápida. Vemos que cuando Hamilton cargaba baterías era igual de rápido que Verstappen prácticamente. Entonces, para que veamos hasta qué extremo el rendimiento de Mercedes era superior, incluso también al de Ferrari, de hecho mucho más que el de Ferrari. Vemos aquí a Vettel cómo salió con ese neumático blando, el único de los 6 de arriba que salió con el neumático blando, y eso le salió carísimo realmente. Ese neumático no aguantaba nada y tampoco era tan rápido, porque además Vettel se encontró con las luchas con Verstappen y tal. Entonces, bueno, eso al final condenó el primer stint de Vettel sin duda hasta aquí, que vemos que le saca incluso cerca de un segundo Hamilton en ese primer stint, aún teniendo Hamilton un neumático más duro, que él tenía el amarillo, y luego ya pues Vettel monta ese neumático duro, entra en tráfico, sale justo después de Bottas y eso pues termina condenando su carrera. Y además vemos aquí como Hamilton cuando entra recupera muchísimo tiempo. Vemos que Hamilton está más o menos aquí en lo que sería 1:42,5 aproximadamente, y cuando entra recupera casi un segundo. Sin embargo, cuando Vettel hace lo mismo y pasa de estar con el neumático blando aquí al neumático duro, no recupera, bueno, puede recuperar más o menos medio segundo, pero lejos de ese segundo que recuperó Hamilton. Es decir, el neumático duro a Ferrari no le funcionaba. De hecho, al final tuvo que volver a cambiar y poner el neumático medio. Vemos como más o menos tenía un rendimiento quizás superior al de Hamilton, llevando Vettel el neumático medio y Hamilton el duro, pero está claro que esto sobre todo por el juego este de Hamilton de cargar y descargar las baterías continuamente. Y si vemos la evolución, pues lo que a mí me llama más la atención es que Vettel realmente, aunque quedase quinto y su compañero Leclerc tercero, realmente Vettel no era más lento que Leclerc. Y me explico, vemos aquí como cuando ambos paran, ambos Ferrari, vemos que Leclerc mantiene una distancia respecto a Hamilton bastante equilibrada, digamos, algo bastante malo para Ferrari, porque si tú cambias neumáticos, aunque tú pongas un neumático más duro, deberías recortar tiempos al que va primero, porque tiene unos neumáticos viejos. Es decir, esta línea de Leclerc no debería ser horizontal, debería ser así por lo menos, es decir, ir recortando, de hecho ir recortando cada vez un poquito más al primero, que es esta línea, y sin embargo vemos cómo se mantiene una distancia. Y Vettel, el problema que tiene es que cuando sale justo por detrás de Bottas, y eso que hace pues que, como vemos que los tiempos de Bottas van cayendo porque ha degradado muchísimo sus neumáticos intentando, bueno, y consiguiendo adelantar, eso hace que Vettel se quede detrás de Bottas y también aumente su distancia respecto al primero. Luego ya pues se abre un pequeño hueco y vemos cómo ambos mantienen una distancia respecto a Hamilton, que es más o menos lo que hacía Leclerc, que veíamos aquí. Luego ya pues eso condenó su carrera, y luego cuando vuelve a entrar pues vemos que vuelve a mantenerse más o menos estable, igual que Leclerc. Es cierto que hace una pequeña curva la distancia de Leclerc respecto a Hamilton, pero bueno, más o menos tenemos eso, ¿no? Y si lo vemos en los tiempos, pues vemos que el segundo stint, ambos con el neumático duro, que es un poco más el representativo, pues vemos que ambos tienen unos tiempos prácticamente similares, no hay unas grandes diferencias. Es cierto que en el primer stint sí que hay muy diferente, pero una vez más porque Leclerc iba prácticamente solo. Es cierto que tenía Verstappen detrás, pero Verstappen no estaba apretando igual que estaba apretando Vettel a Verstappen. Entonces el tráfico de Vettel con Verstappen penaliza mucho ese primer stint. Y luego ya en el último, pues lo que llamó la atención, yo creo, es que Leclerc pusiese el blando y Vettel el medio cuando a ambos le quedaban las mismas vueltas. Y eso, bueno, pues la explicación es muy sencilla, y es que no les quedaban neumáticos suficientes. Esto es una infografía que da Pirelli antes de cada carrera, diciendo el neumático disponible que tiene cada uno de cada carrera. Entonces, primera parada, ambos descartaron el neumático duro que tenían, porque lo pusieron en su primera parada, y luego solo les quedaba, a Vettel le quedaba uno medio y a Leclerc le quedaba uno blando, entonces pusieron el que les quedaba y punto. Entonces está claro que una vez más la estrategia fue lo principal de este Gran Premio, lo que decidió quién iba mejor y quién iba peor. Entonces nada más, solo recordarte que todos estos gráficos los tienes disponibles en el blog, que te suscribas al canal porque en los próximos días vamos a hacer un repaso a lo que ha sido esta temporada, viendo dónde han estado los puntos fuertes de cada equipo y de cada piloto, viendo las características de cada circuito y demás, así que va a ser eso fundamental para entender este año. Y nada más por hoy, nos vemos en la próxima.